Estamos en el libro del profeta Isaías, es el libro del profeta Isaías, es el capítulo 17 y vamos a considerar en esta ocasión los versículos del 9 al 14, es el profeta Isaías capítulo 17 y los versículos del 9 al 14. Y leemos este pasaje de la Escritura, donde dice: en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. Y habrá desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. A menudo atravesamos todos nosotros tiempos de tribulaciones, de dificultades en esta vida. Pueden ser dificultades de carácter personal, quizás laboral. Tenemos problemas con nuestros empleados o tenemos problemas con nuestros jefes. Hay momentos en nuestra vida en los que nos sentimos solos, estamos verdaderamente solos y no sabemos para dónde tirar. Quizás tenemos que tomar decisiones que nos llenan de angustia profunda. Hay momentos de enfermedad y de dificultad. ¿Cómo podemos afrontar esa realidad? Y no solamente a nivel personal, sino también muchas veces a nivel nacional. Hay tumultos quizás en nuestras naciones, hay incluso opciones de que pueda haber una guerra civil en algunos lugares que son tan queridos para nosotros. Hay noticias que llenan nuestro corazón de profunda turbación a nivel internacional cuando vemos lo que está pasando en tantos lugares de la tierra. En esos momentos de dificultad que todos atravesamos, ¿qué es lo que podemos hacer? Es algo realmente extraordinario como la palabra de Dios una y otra vez confronta a todas las naciones, y en particular a su propio pueblo, con esa realidad que encontramos en nuestra vida, esta realidad de la dificultad, de la prueba, de todo aquello que encontramos en nuestra vida que puede causarnos dificultades de algún tipo. Y esto es lo que justamente encontramos aquí, que hace el profeta Isaías una y otra vez. Aquí tenemos esa invasión asiria que va a venir sobre Israel particularmente, esa invasión asiria que incluso va a ponerse en las mismas puertas de Jerusalén, la ciudad del Señor. Y en esos momentos de angustia y de prueba, cuando parece que no hay nada que pueda frenar a ese ejército asirio, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Por eso la palabra de Dios es siempre tan relevante. Todas aquellas cuestiones que aparecen en la historia son tratadas desde el punto de vista del profeta, en este caso el profeta Isaías, y llama nuestra atención sobre esos principios que una y otra vez aparecen en la Escritura para que en momentos de conflicto, momentos de dificultad, nosotros podamos hallar verdaderamente el camino hacia adelante. Y esto es lo que hace aquí el profeta en estas palabras que está dirigiendo particularmente a Israel, pero en general a todo su pueblo, a ese remanente que es salvo por gracia. Está diciéndoles que verdaderamente hay una gran dificultad que van a afrontar, la casi total, completa desaparición de Israel. Quedará un remanente, como decíamos la semana pasada, que permanecerá fiel al Señor, pero conjuntamente con Judá. ¿Y ellos qué pueden hacer en esas grandes dificultades que tienen que arrostrar? Y lo que hace aquí el profeta es una y otra vez mostrarnos que tenemos que elegir cuidadosamente el refugio que vamos a encontrar para esas calamidades que van a venir a nuestra vida.
Muchas veces la gran dificultad que tenemos en la vida es escoger realmente el apoyo que necesitamos. Muchas veces las cosas pueden empeorar sencillamente porque no hemos encontrado esa roca adecuada para nuestros pies, ese refugio que necesitamos en ese momento de nuestra vida. Podemos, en otras palabras, elegir mal. Elegir aquello que no va a ser ese refugio final o duradero para nosotros. Y por eso aquí el profeta lo que hace en primer lugar en los versículos que hemos leído es mostrarnos que existen dos tipos de refugio que están a disposición del pueblo de Israel cuando se acerca esta crisis asiria. Dice en el versículo 9, en aquel día sus ciudades fortificadas, habla de las ciudades fortificadas de Israel, muchas de ellas heredadas de la Canaán, de las tribus de los habitantes de Canaán, dice, serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, pero habrá desolación. Y esta es una manera en que podemos afrontar esa dificultad. Bien, los asirios pues tenemos nuestras ciudades fortificadas, estas ciudades que quizás han sido un baluarte frente a otras invasiones, pueden servirnos ahora también frente al imperio asirio. Pero él hace un contraste y nos habla de otro refugio, dice en el versículo 10, porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Y dice, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Y está haciendo ese contraste aquí. Dice, la tragedia de Israel es que en el momento de la crisis escogió mal. En vez de buscar aquel que se presenta a sí mismo aquí para nosotros como ese Dios de salvación, como esa roca de refugio, ellos, por el contrario, escogieron ciudades fortificadas hechas por ellos mismos. Y esto es lo que la Escritura constantemente está atrayendo, ¿no? Por eso también la relevancia de la Escritura nos dice, escoge bien. Para tu vida, para traer un fundamento a tu existencia, ¿qué vas a escoger? Vas a escoger aquello que quizás tú mismo has construido, una religión que tú mismo has inventado, vas a adoptar las formas y maneras de aquellos pueblos que fueron conquistados por ti antiguamente, le está diciendo a Israel, ¿no? Aquellas naciones de Canaán que cayeron bajo tu dominio, tú vas a adoptar, sin embargo, esas prácticas, o acaso vas a coger los dioses de los sirios, ¿no? Estos dioses que no pueden realmente ser un refugio y una fortaleza para el pueblo de Dios en esa ocasión, o por el contrario, vas a buscar ese apoyo y esa fortaleza en esa roca que ha sido la roca de la historia de Israel, aquel que a lo largo de los siglos se ha mostrado como fiel a su propio pueblo, es decir, el Dios que dio identidad a su propio pueblo sacándolo de Egipto, el Dios que ha prometido estar siempre con nosotros. ¿Dónde vas a encontrar tu refugio? Y eso es lo que está trayendo aquí este pasaje de Isaías. Pero sabemos que constantemente esto es lo que toda la Escritura nos dice. Cuando encontramos, por ejemplo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, tenemos un ejemplo extraordinario de cómo nuestro Señor Jesucristo también traía esa disyuntiva delante de sus contemporáneos. Y en ese sermón tan extraordinario de Cristo Jesús que se refleja en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, al final de ese sermón, se nos habla de cómo Cristo Jesús confronta a las multitudes con la realidad de que hay dos maneras de afrontar la vida en general. Y dice Jesús en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Estamos edificando sobre la roca o sobre la arena. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Eso es lo que te tienes que plantear, eso es lo que una y otra vez la Escritura nos está diciendo. ¿Cuál es el fundamento de tu vida?
Puede que los momentos de prosperidad, ¿no?, y de bienestar en esta vida, y tantas veces también sabemos que hay tiempos buenos en esta vida, podamos pensar que esto no es una decisión importante o que es irrelevante el fundamento que pongamos para nuestra vida. Pero como estamos diciendo, en los momentos de crisis, en los momentos de dificultades y de pruebas, entonces es cuando se pone de manifiesto realmente dónde hemos edificado. Y al igual que, por tanto, al pueblo de Israel en ese momento de la crisis asiria se le llama a encontrar todo su apoyo en esa roca de la salvación que es su propio Dios, también a nosotros en los momentos de dificultades se nos llama a que pongamos nuestros pies sobre la única roca firme que hay, que es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es aquel que formó a su pueblo y lo sacó de Egipto? ¿No fue acaso nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es aquel que les redimió de mano del faraón? ¿No fue acaso nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso aquella celebración de la fiesta de la Pascua que conmemora constantemente esa salida de Egipto y esa sangre que tenían que poner en el dintel de su casa, aquella primera salida que tuvieron de Egipto, no está mostrando que la única roca tiene que ser nuestro Señor Jesucristo? Solamente aquel que haya encontrado a Jesús, solamente aquel que haya puesto su fe en el Señor Jesucristo podrá afrontar las dificultades de la vida adecuadamente. Eso es lo que se nos dice en la Escritura. Se nos dice que cuando Jesús viene a ser nuestro Señor y Salvador, cuando nos rendimos a Él, cuando le reconocemos como el único Señor de nuestra vida, entonces tenemos el fundamento más adecuado para poder afrontar cualquier otra crisis que venga en nuestra vida. Y es la manera en que afrontamos las dificultades de esta vida, en primer lugar. Nos damos cuenta de que estamos asentados en el Señor Jesucristo y que si hay una promesa que va a alcanzar hasta la eternidad, también Él va a estar con nosotros en las dificultades de esta vida. Si Él ha prometido lo máximo, si lo puedo poner de esta manera también, es decir, la salvación, podemos también estar persuadidos de que va a estar con nosotros en las tareas cotidianas, cuando tenemos que afrontar las dificultades de nuestra vida que no entendemos porque nos vienen algunas cosas a nuestra vida. Sabemos que Él va a estar con nosotros. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no es presentado en la Escritura como aquel que tiene compasión de los suyos? Y por eso sabemos que en el Nuevo Testamento particularmente se nos revela que nuestro Señor Jesucristo, para todos aquellos que han puesto su confianza en Él, nos enseña algo fundamental para la vida cristiana, que es el hecho de que en todo momento venimos delante de Dios invocándole como nuestro Padre. Es decir, ese es el gran mensaje del Nuevo Testamento. El hecho de que Dios es un padre para con sus hijos. El hecho de que nosotros que hemos sido adoptados en la familia de Dios por la fe en el Señor Jesucristo, en todo momento y ocasión tenemos que recordar que en el mismo trono del universo se encuentra uno que tiene un corazón paternal para con los suyos. Y por tanto, el cristiano en todo momento sabe que es un padre, como dice ese cántico, amante y sabio, el que dirige nuestras vidas. Podemos estar persuadidos que al igual que un padre procura ser sabio con sus hijos en la manera en que los guía en este mundo, y tantas veces como padres nos equivocamos, también Dios es un Dios que va a guiarnos y a protegernos en esta vida, con la diferencia de que Él nunca jamás se equivoca. Y por tanto, cuando vemos como padres cómo tratamos a nuestros hijos, y sabemos, estamos diciendo que nos equivocamos tantas veces en la manera en que lo hacemos, pero hay algo en nosotros, ese instinto paternal, de ese cuidado y esa guía para con ellos, podemos pensar que Dios, que es perfecto, sabe cómo guiarnos en este mundo. Y podemos estar persuadidos de que en todo momento y ocasión ese plan de Dios paternal para con los suyos se está cumpliendo. ¿Acaso no fue esa la tragedia de Israel? Rechazar a este Dios que viene a ellos como esa roca
de salvación en todo momento y ocasión, como ese atributo que está por encima de cualquier otro que presenta Isaías, que es el hecho de que Dios es un Dios de salvación, y buscar las religiones de los cananitas y de los sirios, de los pueblos de alrededor. Esa es esa referencia tan extraña, ¿no?, a esas plantas que menciona aquí en el siguiente versículo el profeta Isaías. Ellos habían quedado cautivados, ¿no?, por esas religiones cananitas, esas religiones que eran religiones de fertilidad. Es decir, ellos pensaban que podían provocar, ¿no?, que sus campos pudieran dar esas cosechas por medio de una serie de ritos, ¿no?, que podían ser muy atractivos a la carne, esos ídolos que ellos podían contemplar con sus propios ojos, y que son, como dice aquí, estas plantas hermosas y esos sarmientos, sin embargo, que no van a cuajar en esa tierra, porque ese terreno no es un terreno adecuado para ese tipo de siembra. Ya sabéis que estamos viendo todas esas metáforas tan poderosas que tiene Isaías, que muchas están tomadas del mundo de la agricultura. Aquí no se puede plantar este tipo de planta, y sin embargo hay gente que se empeña y luego, claro, esto no crece y no va a dar fruto porque este terreno no es el adecuado, ¿no?, para ese tipo de planta. Y eso es lo que está diciendo aquí el profeta. Vosotros sois mi pueblo, el pueblo de Israel, ¿y acaso os vais a apoyar en los ídolos de las naciones que sabéis vosotros que no valen para nada? Esos ídolos que han demostrado que no pueden salvar. ¿Os vais a apoyar en esas plantas que sí que son hermosas, pero que cuando crezcan, al brotar, van a desaparecer? Esa cosecha va a ser arrebatada en el día de la angustia. Y por tanto, se nos llama a escoger bien. ¿Qué escogerás? ¿Qué escogerás? ¿Pondrás tu vida sobre el único fundamento firme aquí y para siempre, que es la persona del Señor Jesucristo, o te apartarás de Él y pondrás tu fortaleza en otra cosa que finalmente no te puede salvar? Hoy es el día en el que podemos escoger estas cosas. Hoy es el día para poner el fundamento de tu vida en la persona del Señor Jesucristo, y si lo has hecho, entonces puedes estar persuadido de que Él va a estar contigo siempre, de que verdaderamente vas a encontrar en Cristo Jesús y en su persona todo lo que necesitas para afrontar esa realidad de dificultad y de tribulación. Pero no solamente nos trae ese contraste aquí el profeta, no solamente nos dice que escojamos bien si vamos a apoyarnos en nuestras propias ciudades fortificadas o vamos a apoyarnos en la roca de refugio que es el Dios de nuestra salvación, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. También él hace una reflexión sobre la realidad de quién es este Dios al que se nos llama a escoger. Esto es algo que también es característico de toda la Escritura, no solamente el profeta Isaías, ¿no? Me gusta a mí muchas veces ponerlo desde ese punto de vista, ¿no?, que Dios podría venir a nosotros y simplemente decirnos esto es lo correcto, ¿no?, y simplemente porque lo dice Dios tendríamos que decir verdaderamente es así, ¿no? Es correcto porque Dios tiene que decir siempre lo correcto y simplemente nos basta, ¿no? Pero Dios no es así. Muchas veces Dios encontramos en las Escrituras que condesciende a nosotros mismos y viene a nosotros y nos da razones por las que Él es ese refugio auténtico. Él viene a nosotros y busca persuadirnos también en nuestras mentes de que es un refugio confiable para cualquiera de nosotros. Y eso es lo que hace aquí el profeta Isaías, ¿no?, en los siguientes versículos. Dice en el versículo 12, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. Y aquí está nuevamente usando, como veis, ese lenguaje tan pictórico de Isaías. Está describiendo la invasión asiria como un diluvio, ¿no?, como las aguas embravecidas del mar. ¿Habéis visto alguna vez una tempestad en medio del mar? ¿Habéis tenido esa experiencia espeluznante de encontraros en un barco en medio de una tempestad en el mar? ¿O habéis contemplado una tormenta en el mar desde la tierra?
Muchas veces no hemos tenido esas experiencias, o quizás nunca hemos tenido esa experiencia, pero con los medios de comunicación, las redes sociales, podemos ver algo de eso. Y es algo poderoso, ¿no? El mar embravecido, o quizá una tormenta que se desata repentinamente de agua o de granizo sobre nosotros. Quizá eso es más común y lo hemos experimentado. El poder de estas cosas parece algo que no puede ser frenado. Así se describe esta invasión a Siria. Realmente, ¿qué va a frenar a los asirios? ¿Es una superpotencia? Ese ejército asirio es un ejército cruel, es un ejército que está acostumbrado a hacer la guerra y sin piedad ninguna hacia sus enemigos. ¿Quién podrá frenar a los asirios? Y muchas veces las dificultades que tenemos en nuestra vida no nos parecen como estas cosas. ¿Quién podrá frenar esas dificultades que tenemos? Lo vemos como algo que es imposible. ¿Cómo puedo evitar yo esta circunstancia, ¿no? Me parece que está fuera de mi control. ¿Cómo puedo evitar que esto me afecte, ¿no? Esto está fuera de lo que yo podía imaginar que me pudiera pasar. Y esa es la realidad que afrontamos. En esos momentos, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Eso es lo que dice el profeta aquí. Dice en el versículo 13, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. ¿Cuál es nuestro refugio? ¿Quién es nuestro refugio? Es el Dios que tiene todo el poder. Ese es el único refugio, el Dios todopoderoso. Los asirios son poderosos, pero Dios es el todopoderoso. Dios los va a reprender. Dios hará que sean ahuyentados, como el tamo de los montes delante del viento, nuevamente sus metáforas poderosas, o como el polvo delante del torbellino. ¿Cómo se llevan los torbellinos el polvo? No hay nada que lo resista. Así también este ejército poderoso asirio, cuando sea reprendido por Dios, será como nada delante de él y delante de su propio pueblo. Y por tanto, una y otra vez, la Escritura llama nuestra atención sobre el hecho de que tenemos que ejercitar nuestra mente constantemente acerca del gran poder de Dios. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Recordando en todo momento que Dios es más poderoso que cualquier circunstancia adversa, que cualquier enemigo que pueda levantarse contra nosotros, ese jefe intratable, esos empleados que quizás no cumplen como debieran hacerlo, cualquier dificultad que podamos decir, esto cómo puede ser, ¿no? ¿Cómo puedo ocuparme de esta situación? Dios es todopoderoso. Dios puede y hace su voluntad en todo momento. Él viene a nosotros como el Todopoderoso. Y por eso la Escritura constantemente nos está hablando de ese gran poder de este Dios. Nos llama nuestra atención sobre esa realidad que nosotros podemos contemplar solamente desde una perspectiva, la perspectiva terrenal de todos aquellos, por ejemplo, que se levantan contra el reino de Cristo Jesús. Salmo 2 nos habla de esa realidad, de aquello que fue cumplido en Herodes y en Poncio Pilato, cómo ellos conspiraron contra nuestro Señor Jesucristo, cómo incluso las autoridades del pueblo de Israel fueron con ellos para intentar destruir el reino del Mesías en el momento de su mismo comienzo. Y sin embargo, ¿qué nos dice la Escritura, el Salmo 2? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Porque yo he puesto a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. El propósito de Dios prevalece porque Él es el Todopoderoso. Ninguno puede evitar caer bajo ese gran poder de Dios y obedecer a la voluntad de Dios.
Y por eso en el Salmo 46, recordándonos que Dios es ese nuestro amparo y esa fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, no temeremos. ¿Por qué? Porque este es nuestro Dios que está a nuestro favor, el Dios que tiene todo poder. Venid, dice el salmista, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La Escritura una y otra vez nos dice que la manera en que afrontamos las dificultades es meditando en quién es Dios. Palabras tan relevantes en una sociedad como la nuestra. Estad quietos. Tenemos que encontrar esa quietud en nuestra vida. El cristiano es alguien que se caracteriza por una serenidad en medio de la dificultad. ¿Pero de dónde viene? ¿Acaso es que tenemos esa resiliencia, esa palabra que se ha puesto ahora más de moda en nosotros mismos? No, viene de Dios, de contemplar quién es Dios. Todo está en el poder de Dios. Él hace conforme a su propia voluntad. Y podemos descansar en que Él ha dicho que va a reprender a sus enemigos, que va a ahuyentar a sus enemigos. Ese Dios es también nuestro Dios. Y por eso Isaías una y otra vez llama nuestra atención sobre esa realidad de quién es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, para que no desmayemos en ninguna ocasión que tengamos que afrontar en la vida. Y por eso nos dice en Isaías capítulo 9 y el versículo 6, cuando nos describe a ese niño que ha de nacer, que nos va a ser dado, que tiene el principado sobre su hombro, el poder sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Dios fuerte. Es una roca. El poder le pertenece a Él. Lo dilatado de su imperio, por tanto, añade el profeta, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. Este es nuestro Dios. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Lo vuelve a repetir. Necesitamos oír constantemente esto, ¿no es verdad? Que Dios es el Dios fuerte. El remanente volverá. Capítulo 10, versículo 21. Volverá el remanente de Jacob. ¿Volverá a quién? Al Dios fuerte. Nuestro Dios es un Dios fuerte. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Tenemos que recordar constantemente que Él es la roca inconmovible. Cualquier cosa a nuestro lado va a desaparecer. No es un fundamento adecuado, porque lo es Él, porque Él es el todopoderoso. ¿Te apoyas tú en el Todopoderoso? En los momentos de las dificultades, recuerda que todo está en el poder de Dios, que puedes descansar, que aquel que es el Padre, amante y sabio, aquel que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, la roca de los siglos, la roca de nuestra salvación, es fuerte, es el Dios fuerte. Pero nos recuerda algo que también es característico de las Escrituras. En el versículo siguiente, el versículo final del capítulo 17, nos dice algo más que necesitamos escuchar, porque Dios conoce muy bien nuestros corazones. Y aunque conocemos, ¿no? Muchos de nosotros hemos oído, ¿no? Esta roca y esta fortaleza que es este Dios, y este Dios todopoderoso en Cristo Jesús, y esa promesa que tenemos de vida y de salvación aquí y ahora, y también por toda la eternidad, esa preservación, esa providencia de Dios que nos protege aquí y ahora y que va a estar con nosotros para siempre. Lo hemos oído, lo sabemos, pero necesitamos oír algo más. Si lo puedo poner de esa manera, porque Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y hay un consuelo más que trae aquí el profeta a su pueblo en ese momento, porque sabéis, la tribulación es tan intensa a veces. El horno se enciende con tanta fuerza que sentimos el calor.
y vacilamos y tropezamos. ¿Acaso no es así como tantas veces nos pasa? Vienen las pruebas y las dificultades y aún, si lo puedo poner de así, aún el mejor de vosotros, aún el mejor de nosotros, tropezamos y caemos y decimos: oh Señor, líbrame que perezco, que me hundo en esta dificultad. ¿Acaso no es esa la experiencia que también nosotros podemos traer? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cómo lo afrontamos entonces? Dice en el versículo 14: al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. La tarde, viene la tarde, la turbación, aquí están los asirios. ¿Quién los va a frenar? ¿Quién los va a derrotar? Pero antes de que claree la mañana, el enemigo ya no existe. Qué palabras tan extraordinarias. Después, cuando lo veamos con detalle, quedaremos igualmente sorprendidos por todo lo que nos cuenta la Escritura, pero en los capítulos centrales de la primera parte de Isaías, ¿no?, en el capítulo 37 en particular, pero anteriormente desde el 36, se nos habla de esta invasión, ¿no? Arrollaron completamente a los asirios, arrollaron completamente a Israel y quedó Judá, ¿no?, la ciudad de Jerusalén, rodeada por un ejército de 185.000 asirios. ¿Quién puede frenar un ejército como ese, rodeando a una ciudad? ¿Y qué dice Isaías 37, 36? Y salió el ángel del Señor y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Ampararé a mi ciudad, Jerusalén, dice el Señor, por amor a mí mismo. Y al clarear de la mañana no había ni un solo soldado asirio preparado para el asedio de la ciudad. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Está diciendo algo que necesitamos escuchar constantemente. Necesitamos oír que nuestro Dios tiene un propósito en el tiempo para frenar la aflicción. Esto es lo que nos enseña este pasaje. Sí, a la tarde aquí está la aflicción, pero en la mañana esta habrá dejado de ser. Es el apóstol Pedro el que desarrolla ese tema en el Nuevo Testamento, en esa primera epístola suya, cuando se refiere a los cristianos que están en el exilio, a los expatriados, en tantas dificultades como se encontraban. Si leéis primera de Pedro, vemos todo tipo de dificultades que afronta el pueblo de Dios en su propia vida, como nosotros hoy también. Y dice que hay aflicciones que tenemos que soportar en nuestra vida. Pero ¿qué dice aquí? En el cual vosotros os alegráis en el Señor Jesucristo, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es un poco de tiempo. Dios le ha puesto un límite a ese tiempo de aflicción. Hay un límite puesto por Dios, un límite temporal. Esos males están ahí, pero al clarear de la mañana habrán desaparecido, porque Dios los habrá quitado de en medio. Ese es el consuelo que trae también el apóstol Pedro aquí en su epístola a su propio pueblo, cuando dice al final de la misma, en el capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Un poco de tiempo. Tus tribulaciones, las mías, nuestras dificultades son un poco de tiempo. Tenemos que ser capaces de ver las cosas con la cronología de Dios.
¿Cómo ve Dios las cosas? ¿Cómo ve el tiempo? Es un poco de tiempo. Es verdad que hay una intensidad de la prueba y de la dificultad, pero también es un poco de tiempo, según Dios. Es un poco de tiempo. Pronto estaremos con Él. E incluso en esta tierra, en su providencia, tribulaciones que nos parecían imposibles se solucionan aquí y ahora para la misma gloria de Dios. Esto es algo que nos enseña constantemente toda la Escritura. Se nos dice con toda claridad en la misma que Dios tiene un propósito que cumplir con las tribulaciones que nos vienen, pero una vez que ese propósito ha tenido lugar, que muchas veces no sabemos por qué, la tribulación inmediatamente desaparece de nuestra vida. Que ese Dios va a actuar de tal manera que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estábamos leyendo, ¿no?, en ese pasaje de Mateo capítulo 24, donde se nos habla de la realidad, de lo que va a ser ese interim, ese periodo que va desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta su regreso en su segunda venida a este mundo. Todo lo que va a pasar en ese tiempo es caracterizado aquí por el Señor Jesucristo como guerras y rumores de guerras. Se nos habla de pestes, hambres y terremotos. Se nos habla de cómo habrá grandes dificultades para la Iglesia de Cristo Jesús. Es lo que estamos viendo en estos 2000 años de la historia de la Iglesia cristiana, ¿no es verdad? Se nos habla aquí de que habrá falsos cristos, habrá falsos profetas que se levantarán. Y se nos habla de que este evangelio será predicado hasta que todas las naciones tengan ese testimonio de quién es el Señor Jesucristo. Algo que estamos viendo en nuestros días, cómo acontece delante de nuestros propios ojos, cómo el evangelio se extiende por toda la tierra. Pero dice algo ahí que es de ánimo para nosotros. En el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si las tribulaciones estuvieran fuera del control divino, verdaderamente podrían perjudicarnos completamente, destruirnos completamente. Pero por causa de ser el pueblo de Dios, esos días serán acortados. Oh sí, en los momentos de dificultades, en los momentos en los que las cosas nos parecen muy duras, tenemos que recordar también que Dios le ha puesto un límite completo, cabal, a esa dificultad, para que nuestra fe no falte, para que podamos perseverar en los caminos del Señor. Por tanto, esta es la roca que se nos propone a todos y cada uno de nosotros. Este es nuestro Señor Jesucristo, el gran fundamento de la Iglesia, aquel que en su persona y en su obra se nos propone a nosotros como el único que puede verdaderamente salvarnos aquí y para toda la eternidad, por la fe en esa obra que Él ha realizado en esa cruz del Calvario, por la fe en la persona del Señor Jesucristo, podemos estar persuadidos de que Él viene a ser esa roca para nosotros, aquel que es el Todopoderoso, aquel que tiene en sus manos los tiempos de todas las cosas y que ha prometido que va a tratar a su Iglesia como un Padre amante y sabio, que no nos va a abandonar y dejar nunca, porque conoce bien nuestra condición, sabe que somos polvo y por ello, armados de esta manera, podemos afrontar, debemos afrontar la tribulación, sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Que así sea en todos nosotros. Amén.